importante y principalmente que nos estemos juntando para explicar bien todo. Voy a hacer retroalimentación siempre al inicio de cada clase para que ustedes vayan de nuevo relacionándose con lo que estamos pasando. Cualquier duda, preguntan, cualquier cosa que ustedes necesitan, abran el micrófono y pregunten lo que necesitan saber. ¿Ya? Recuerden que hasta hoy día tienen el plazo para entregar la célula por fotografía, para hacer yo el collage y presentarlo para sus apoderados y para que queden registro que ustedes trabajan, hacen las cosas que deben hacer, ¿ya? Bien, empezamos con la guía que yo les envié, que Juanito subió a la plataforma esta semana. Vamos a trabajar con respecto a eso. Rebobinemos, empecemos a ver lo que pasamos. Nosotros empezamos la clase pasada, vimos las células procariotas. Recuerden que las células se dividen en unicelulares y pluricelulares, ¿cierto? También las células tienen bastantes subdivisiones. Dentro de ellas, las unicelulares característicamente son las células que no tienen núcleo, aquellas que tienen el ADN disperso dentro de su citoplasma. Por lo tanto, vamos a ir revisando esta guía uno a uno, cosas que no comprendan. Yo para eso estoy acá, para retroalimentar, para volver a explicar y para que ustedes puedan internalizar un contenido que es un poco denso de tratarlo solito. ¿Ya? Así que cualquier cosa que ustedes necesiten saber, lo hacen, solamente preguntan. Dice, ¿qué es la célula procariota? La célula procariota se caracteriza por no poseer núcleo, como se lo explicaba en delante. Por lo tanto, sus ribosomas, que son más pequeños, y el material genético más simple, las células procariotas son su mayoría bacterias. Estas células fueron las primeras células que se llamaban las archeas. ¿Por qué se llamaban archeas? Porque fueron las células primitivas que aparecieron cuando se inició nuestra Tierra. Y cuando estas células pueden aguantar temperaturas extremas, pueden vivir, por ejemplo, en Alaska, en el hielo, y aguantan 40, 50 grados bajo cero, como pueden aguantar 40, 50, hasta 100 grados Celsius en extremo. O sea, ¿cómo se lo explico? Si cuando nosotros se formó nuestra Tierra, era incandescente. La Tierra estaba hirviendo, había mucho fuego, muchos volcanes, no había formación definitiva de lo que era Tierra, pero más que nada estaba con una temperatura demasiado elevada, y estas bacterias se empezaron a crear allá. Pero la diferencia está en que estas bacterias iniciales solamente se podían respirar o podían sostener una vida con gases que nosotros no podemos respirar, que en esos tiempos estaban ahí en la Tierra, que era el azufre, el magnesio, esos gases que nosotros no los podemos respirar porque si los respiramos nos morimos. Por lo tanto, en aquellos tiempos esas bacterias empezaron a generarse en nuestra Tierra. Después que inició, esas bacterias fueron mutando hasta transformar provocar la fotosíntesis, porque fueron los fitoplancton, y fueron provocando que empezara a aparecer el oxígeno en nuestro planeta. Y de ahí empezaron a ver las primeras que aparecieron con respecto, se llamaban las bacterias archeas. Y fueron muy, muy rústicas, por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, no tienen un núcleo, el ADN está disperso, pero sí tienen las mitocondrias. Las mitocondrias han aparecido en todas las células desde ese inicio hasta las que conocemos actualmente, que son las que nutren nuestra célula, que producen la energía en estas células. Por lo tanto, vamos a ir viéndola poquito a poquito, ¿ya? Total, dice, las células procariotas han sido las primeras en dar inicio de vida sobre la Tierra, yo ya se lo expliqué. Dentro de las características de las procariotas, algunas son autótrofas. ¿Qué significa que sean autótrofas? Autótrofas significa que fabrican su propio alimento, como son las células vegetales. Tienen de saber que las células vegetales fabrican su propio alimento, por lo tanto son autótrofas. Y también pueden ser heterótrofas, o sea que reciben el alimento de la parte exterior. Pueden ser de las dos, y generalmente las vamos a encontrar en las bacterias. Se conforman organismos pertenecientes al reino Monera, porque es muy antiguo. Su reproducción puede ser asexuada. ¿A qué significa eso? Que si al ser asexuada se produce la fisión binaria, que significa que de una célula se divide en dos y aparecen dos celulitas idénticas, ¿ya? O parasexual, que producen también el intercambio de los genes genéticos a través de las fimbrias. Ustedes ya vimos eso, que pueden aparecer
y ahí ustedes pueden provocar que esas células se reproduzcan, pero no lo tienen una relación, por eso se llama parasexual, o sea, yo elimino para que se produzca la fecundación fuera de la célula, ¿ok? Después pueden presentarse en diversas formas. Ustedes las pueden conocer en cocos, célula en forma esférica, bacilo, célula en forma de bastón y alargada, espirilo, célula en forma de zigzag, vibrio, célula en forma de curva o irregulares células sin forma definida. La pueden encontrar en distintas formas. Parte de una célula procariota se puede observar que tiene una capa externa rígida que sirve para protección de la célula. Tiene una pared celular que brinda la rigidez y protección a esa célula, dependiendo de la bacteria. Puede ser muy gruesa, si la bacteria gram positiva, o muy delgada, bacteria gram negativa. Hay bacterias positivas, chicos, y bacterias negativas. Ustedes saben que hay bacterias que producen nuestros propios alimentos, por ejemplo, el yogur, el queso. Y como son negativas, como son las enfermedades que nosotros nos enferman y tenemos que tomar antibióticos. ¿Ya? También tiene una membrana plasmática o celular y una semipermeable constituida por un microplasma. Tiene la función solamente de separar la parte interna de la célula, lo que contiene la célula, de la parte exterior donde esté ubicada esa célula. Esa es su gran función. Y el citoplasma es un gel, es como la clarita del huevo cuando el huevo está crudo, al interior de la célula que compone el cuerpo de la célula. Ya yo le hablaba de los ribosomas, que es una estructura que está presente en todas las células, y es aquella que sintetiza las proteínas a partir de una información genética, o sea, aquella que le da energía a esa célula. Después está el plasmidio, que es un fragmento de ADN circular presente en algunos procariontes que fueron traspasados entre células por las pili. Es como circular, es como la parte genética que se transmite a través de las pili a otras células para crear células nuevas, ¿ya? Y después está el ADN, que es el material hereditario de la célula, contiene la información necesaria para el funcionamiento celular en un solo cromosoma circular sin proteína, que es increíble que no tiene proteína. ¿Por qué no tiene proteína? Porque si no los virus, ustedes saben que los virus, ¿qué son? ¿Son organismos o son agentes? ¿Qué significa entre ser organismo y agente? ¿Alguien lo recuerda del año pasado? Recuerda que recordábamos que la célula sí era un organismo porque se reproducía, se vivía, se alimentaba, tenía el ciclo de cualquier ser vivo, ¿cierto? Por lo tanto, es un organismo como nosotros. En cambio, el virus no es un organismo, porque no tiene el material genético para reproducirse, por eso infecta a una célula para coger con la proteína que trae, coge el material genético de cualquier célula y la infecta y así se puede reproducir. Esa es materia del año pasado, no sé si más de alguno se puede recordar, ¿ya? Después vamos a las pilus, también denominada pilis, se encarga de transmitir el material genético, el flagelo, que es la colita, que permite la movilidad, y las fimbrias, se acuerda que eran un poco más chiquititas que las pilus, que se sujetan a cualquier parte donde quiera quedarse esta célula. Su función es relacionada a la adherencia a sustrato. ¿Qué significa eso? Que se puede afirmar en cualquier parte donde requiera que ella quiera estacionarse. Hasta ahí, hasta la célula procarionte, que fue la clase pasada. ¿Tenemos alguna duda? Chicos, ¿hasta ahí estamos claros? Levanten deditos si estamos claros. O hablen, habla micrófono. ¿Estamos bien? ¿No tenemos ningún problema? Fantástico. Ya. Ahora vamos a pasar a la otra parte de la célula. Recuerda que yo les di un mapa conceptual con respecto a la separación de la célula. Las células procariontes son aquellas que no tenían núcleo, pero las células eucariontes son aquellas que sí tienen núcleo. Es la gran diferencia entre los dos grupos de células. Y dentro de las eucariotas se dividen dos, que son la célula vegetal y que es la célula animal. La célula vegetal es la que son nuestras plantitas, y la vegetal, la vegetal es de las plantitas, y la animal es la que nosotros estamos constituidos. Como ustedes pueden ver, yo se las di, la célula animal la di en forma vertical para que ustedes pudieran observar con mayor claridad los organelos. Y estos organelos son re importantes que nosotros los conozcamos y los podamos
diferenciar de unos de otros, porque la célula vegetal es como hexagonal, tiene las paredes más gruesas y por lo tanto lo que le da la firmeza y se pueda sostener. En cambio la de nosotros no la tiene. Ya hay cosas que una tiene y la otra no tiene. Lo que sí tienen en común, que ambas tienen núcleo. Y algunos organelos, porque si ustedes se pueden dar, yo le puse una con muchos nombres, para que ustedes puedan ir viendo qué tiene una y qué no tiene la otra. ¿Ya? Principalmente, ¿qué es lo que tiene una? Si ustedes ven acá, tiene una donde dice el vacuola tenoplasto, ¿la vieron? La azulita, donde está la vegetal. Esa. Con el cursor a lo mejor la voy a indicar. ¿Esa la ven? ¿Ven el cursor? ¿Chicos? Ya, ese cursor ahí me está diciendo que esa vacuola que tiene la célula vegetal es la que ocupa mayor parte de la célula. ¿Por qué? Porque esa vacuola es la que almacena el agua que va a provocar que esa célula provoque su propio alimento. Porque la célula es, a pesar de que tenemos que tienen en común muchas cosas, pero también tienen diferencia en otras cosas. Por ejemplo, la célula vegetal es aquella que provoca su propio alimento, ella lo hace y se alimenta a sí misma. Ella, les voy a explicar un ratito más, es como el proceso que lo hace. En cambio, la célula que nosotros estamos constituidos, no. Nosotros a través de nuestra alimentación, nosotros vimos el sistema digestivo, ¿se acuerdan? En la primera unidad, que vimos el sistema digestivo, que nosotros comemos, a través de nuestro intestino delgado, a través de los filamentos que tenemos entre los yeyunos, que tenemos nuestros intestinos delgados, se transmite el alimento a través de la sangre que lleva a cada una de las células de nuestro cuerpo para que se alimente. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, son distintas. Hay cosas que son iguales y cosas que son muy distintas. Por ejemplo, el otro factor que tiene esta célula que nosotros no tenemos, que es el cloroplasto. El cloroplasto es aquel organelo que provoca que se produzca la fotosíntesis. ¿Y qué pasa cuando se produce la fotosíntesis? Es que le da, la plantita capta la luz solar a través de los estomas, que son los poritos que tiene la hojita, y algunos tallos también, provoca que la luz solar entre como energía, que a través de los raíces adquiere el agua y los nutrientes de la tierra, y es lo que provoca que se haga la fotosíntesis. La fotosíntesis generalmente se hace en las hojas y en los tallos, y ahí provoca que la planta fabrique su alimento. ¿Qué alimento le sirve a la plantita y qué fabrica? Y además con el aire que capta, que es el dióxido de carbono, provoca que se cree el almidón y los azúcares. El azúcar y el almidón tienen gran componente entre oxígeno, carbono e hidrógeno. Por lo tanto, va a fabricar su alimento y se va a nutrir. Y es una célula autótrofa. En cambio, la de nosotros es heterótrofa porque se alimenta de lo que nosotros comemos o de lo que los animales coman. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí estamos ok? Vamos avanzando. Y les voy a leer parte de la guía de los que ya para que ustedes puedan ir haciendo. Las células eucariotas tienen su información genética encerrada dentro de la envoltura nuclear. Su citoplasma presenta organelos interconectados cuyos límites se encuentran fijados por membranas biológicas. El compartimiento más notorio del protoplasma es el núcleo, o sea, ambas tienen núcleo. Las eucariotas suelen contener mitocondrias, que son organelos membranosos que producen energía. Algunas eucariotas protistas, sin embargo, ya no exhiben mitocondria tras el curso de la evolución. La presencia del plasto, del citoplasma, por otra parte, permite que ciertas eucariotas puedan realizar la fotosíntesis. Ahora, si yo les conversaba a ustedes que nuestras eucariotas, o sea, nuestras células que fueron las más primitivas, que son las procariontes, ¿cómo creen ustedes que pasaron a ser eucariotas? ¿Cómo creen ustedes que pasó? ¿Qué hubo ahí entre las que aparecieron primero en la Tierra, después para que cambiaran a las eucariotas que pudieran formar seres vivos, más complejos como nosotros, como las plantas? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Algo que me pueda inferir algo? ¿O pueda creer algo? Abran micrófono y hablen, porfa. Recuerden que en ciencia nada es malo, nadie está mal dicho, solamente vamos aprendiendo del error. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubo ahí?
entre la célula muy primitiva, que era unicelular, a la célula que estamos conociendo hoy en día, que son las eucariotas un poco más complejas y que forman organismos como el caso de nosotros. ¿Qué creen que pasó ahí? Cuéntenme. Alguien Profe, que... Dígame. soy el único que la ve como si estuviera en Matrix, su cámara. Ah, sí, yo igual me veo igual. Mira, que estoy divertida. ¿Ves? No sé qué pasó con mi cámara, pero sí me veo. Qué divertido. Ya, no hay problema. Coméntenme, ¿qué creen ustedes que pasó? Mientras me escuchen bien, está todo bien, si no importa si la cara se tapa. Comenten. Me está dando miedo. Yo, ¿por qué? Ya, pues, muchachos, no nos distraigamos y sigamos trabajando, por favor. Es cámara. O simplemente la tapo. No sé qué pasó con mi cámara. Ya, chicos, ¿alguna idea de ustedes creen por qué pasó esto? ¿Se plantean alguna duda o se plantean alguna idea? Nadie se plantea ninguna idea. De los 15 que están adentro, nadie se plantea ninguna idea. ¿Nadie? A ver, Jean Paul, el que está mirando para el lado para cada rato y no mira la clase. Y está pendiente. Solamente parece que viene, pones presencia nomás, pero no está ni ahí con lo que estamos pasando. Jean Paul, dígame, ¿qué cree usted que pasó con esa célula? Ya, pues, abra el micrófono. ¿Qué cree usted que pasó? Que evolucionaron al tiempo. Ah, ¿ves? Era tan difícil decir eso. Fantástico, pues Jean Paul, evolucionaron. Hay una teoría de una bióloga muy famosa, la señora Lin. Esta señora plantea que en algún minuto de la evolución de las células, llegó un momento cuando empezaron a provocar, a hacer fotosíntesis, de alguna u otra manera hubo, bueno, hay muchas teorías en todo caso con respecto a esto, pero yo simplemente le voy a plantear a la señora Lin, que me dice que de un momento determinado de ser procarionte, al producir fotosíntesis, empezaron a evolucionar las células y pasaron a ser procariontas que empezaron a formar organismos. Y de esos organismos fueron organismos bastante grandes, porque aparecieron unos peces extremadamente grandes, aparecieron animales grandes, hasta que fueron ya reduciéndose a través del proceso mismo de la evolución de las especies. ¿Ya? Avanzamos un poquito. Entonces, me dice aquí, pese a la variedad de eucariotas, estas células comparten una misma composición bioquímica y un metabolismo homogéneo, hecho que presenta una importante diferencia respecto a las procariotas, la célula cuyo material genético se encuentra repartido en diversos organelos. Cabe destacar, eso también lo pueden ver ustedes, esa parte, porque eso es más que nada les dio información. Y voy a avanzar un poquito más para que avancemos en la guía. Me interesa que ustedes manejen más este tema. Y voy a avanzar, dice, con respecto a la reproducción de los eucariontes, son capaces de dividirse en dos formas. Por reproducción asexuada, es un fenómeno conocido como la mitosis, que significa que yo les explicaba recién que de una célula madre aparecían dos células hijas idénticas, ¿ya? Y tipo sexual, que se basa en la meiosis, que no se ve en las células procariontes, pero sí en las eucariontes, que alternan generaciones, que pueden ser haploides, donde se encuentran tan solo un ejemplar de cada cromosoma, o diploides que tienen el doble que somos nosotros somos diploides, ¿ya? Yo le puse ahí un monito, dice reproducción sexual, mediante el proceso de reproducción de células dan origen a nuevas células. En los organismos unicelulares, la reproducción coincide con la creación de un nuevo ser. En los pluricelulares, las nuevas células forman parte de diferentes tejidos para constituir las que mueren para crecer. Nosotros pasamos por esto, ¿ya? Las células procariotas, que son las que vimos anteriormente, se produce la división simple, que es la bipartición simplemente, ¿ya? Ahí no dividen el ADN, ya el ADN está repartido, así que por lo tanto solamente se dividen en dos y quedan dos células iguales. ¿Ya, chicos? Ahí está la división celular para que ustedes después se recreen leyendo y viendo la guía y repasando. Recuerden que a mí me interesa mucho que el que tiene la manera de aprender escribiendo, lo repase y lo escriba en su cuaderno. Aquí ustedes pueden ver lo que pasa con nosotros, que es la diploide.
Nuestro material genético, que está aquí, en el medio, aquí está nuestro material genético, una célula nuestra, se divide en dos. Empieza a dividir primero el material genético, luego empieza a aparecer la meiosis, que significa que los materiales genéticos se van a los extremos. Esto ya tiene fase, la anafase, la telofase y la miofase. Pero al dividirse a los extremos, en el medio se va viendo la partición y llega en un momento determinado que las células se reparten en dos y queda con la misma material genético la una que la otra, ¿ya? Y si continuando con el proceso reproductivo, cabe mencionar que tienen lugar a tres formas bien diferenciadas. La bipartición consiste en la división de las células que producen las procariotas que sean absolutamente iguales. La gemación, esa se produce en las levaduras generalmente, cuando se forma una especie de tumor en una célula, el cual crece durante un tiempo, se convierte en una célula independiente. Eso generalmente se da en los hongos, que es la gemación que empieza a salirle como un lunar y empieza a crecer, hasta que se separan y forman células iguales pero independientes. Y la esporulación, una célula comienza, eso es el moho, que realmente nosotros lo conocemos cuando una naranja se echa a perder y tiene esa capita como verdecita azulosa sobre encima, ese es moho, ¿ya? La esporulación, una célula comienza por dividir su propio núcleo en copias más pequeñas y finalmente hace lo mismo en su citoplasma para que se formen más células, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo le coloqué un cuadro comparativo. Esos cuadros comparativos, cuando digo, hágame un cuadro comparativo, usted dice, ¿qué es lo que es eso? Esto es un cuadro comparativo entre una célula procarionte y una célula eucarionte, y muchas veces aparecen las células y no sabemos qué hacer. Aparecen en las pruebas y decimos, ¿qué hacemos acá? No. Por ejemplo, célula eucarionta y célula procarionta. El núcleo. En la célula eucarionta posee núcleo. En la procarionta no posee núcleo. El material genético en la célula eucarionta presente en el núcleo y en la célula procarionte presente en el citoplasma. Constitución. En la eucarionte generalmente la constitución se constituye solamente en pluricelulares, mayormente. Hay algunos unicelulares, pero son muy poquitos. Y en la procarionta en organismos unicelulares. Los cromosomas. Varios cromosomas dentro del núcleo están en la célula eucarionta y en la célula procarionta tiene un único cromosoma, no tiene más. La reproducción en las eucariontas es a través de la mitosis y la meiosis, división celular. En cambio, en la procarionta está en la mitosis solamente fisión binaria, se dividen en dos a través de la división. En las enzimas, la célula proeucarionta está en las mitocondrias. En cambio, en la célula procarionta, las enzimas las encontramos en las membranas. Esas son las diferencias y igualdades. Bueno, en realidad no tienen casi muy pocas igualdades, más tienen diferencia que nada. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hasta ahí hemos entendido lo que estamos desarrollando de la guía? Levántenme la manito, preguntas, abran micrófono si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? Hasta el momento nadie habla. Pregunten, aprovechen, estas clases son para eso, para aclarar dudas, por eso yo repaso la guía, la vuelvo a repasar, les vuelvo a conversar. Es para eso, para repasar, para entender lo que... Ajá. Hay una opción de que dejes de compartir, entonces ahí ves a todos los niños y es más fácil que veas solo un poquito. Si ahí dejas de compartir, sí, la vi. Cara a cara. La ocupo. Exacto. Ya chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna hasta el momento? ¿Tenemos alguna duda? ¿Sabemos algo? ¿Qué creen ustedes? Me interesa saber, porque recuerden que para eso son estas clases son solamente para yo explicarles, para escribir. Sé que ciencias, chicos, yo me tomo el trabajo de hacer todas las semanas clases, porque sé que ciencia es complicada, sé que ciencia es difícil de entender si usted lo hace sola o solo. Siempre me he tomado el trabajo de explicarle cada una de las cosas que yo le estoy pasando. Por lo tanto, si usted no entendió, no sabe, le cuesta, lo que sea, yo no tengo ningún problema en explicarle todo lo que necesite. ¿Tenemos algún problema? ¿Alguna cosa? ¿Alguien? ¿Hasta ahí estamos ok? Se ve media rara mi cámara, miren, me veo así como... No sé por qué. Ya.
Estamos bien. Volvemos a compartir entonces para que ustedes puedan, sigamos avanzando y aprovechemos los 40 minutos. Ok, no me acuerdo dónde quedé, aquí parece que quedé. Ya. La estructura entonces y los organelos de las células eucariontes. Yo se los mandé especificándolo, yo les dije que necesitaba, en una instancia en principio yo se lo iba a hacer investigar, pero después dije van a escribir cualquier cosa y prefiero mandarles lo que yo necesito que ustedes aprendan con respecto a esto, ¿ya? Esto es importante, es base para el otro año para ustedes para biología, por lo tanto sí o sí se los tienen que aprender. No me refiero a que se los aprendan de memoria, pero sí sepan, manejen la función de cada uno de los organelos, ¿ya? Sepa de qué está hablando usted. Por eso, Profe, diga mi hija, perdón Mauricio. esta cosa de la procariota y la eucariota tienen algunas cosas en común, ¿no? O sea, Sí, sí. Tienen copias de cosas, por ejemplo, el ADN está en común, no de la misma forma, porque nosotros tenemos haploides y el ADN tiene, o sea, la eucariota que somos nosotros, los seres vivos, o sea, perdón, los seres más complejos, que seríamos nosotros y las plantitas, tendríamos haploides. En cambio, los procariontes, que son muy rústicos, solamente tienen uno, en forma de disco. Y lo otro común que tenemos también entre los procariontes y los eucariontes es la mitocondria, que es la que provoca la energía dentro de una célula. Eso es lo único que tenemos en común. Y los demás son como diferentes. Ah, bueno, tenemos el citoplasma también que es común, que es la parte como clarita de huevo que contiene los organelos. Tenemos la membrana plasmática que también es común, solamente que ellos tienen una pared celular que es muy similar a la que tiene la planta, pero la de la planta es muy gruesa con respecto a la de los procariontes. Esas serían como las cosas iguales que tendríamos entre las procariontes y las eucariontes. ¿Te quedó claro, hijo? Mauricio, ¿sí? ¿te quedó claro? Sí, más o menos. Bueno, cuando la próxima clase, la tarea es para todos, o sea, todos leen la guía bien leída y marcar aquello que yo no se entienda. Si tú decís, ay, qué profe, no entendí mucho eso, bueno, la próxima clase está para eso, para que usted diga, profe, no entendí esto, pero no o sea, por último lo entendí más o menos, pero todavía no me queda como muy clarito, lo quiero un poquito más clarito. Entonces esas cosas ustedes las tienen todas las facultades de hacerlas, por eso yo me preocupo de que y voy a hacer clase todo, hasta que volvamos a clase. O sea, ¿por qué? Porque me interesa que ustedes vayan internalizando este contenido que es más complejo. Y es base, lamentablemente es base para 3 asignaturas del próximo año, que es química, física y biología. En este caso, esto que estamos pasando es base para biología. ¿Ya? Así que yo me voy a preocupar de hacer todas las clases que necesiten ustedes. Ahora, pues vamos a tener que seguir molestando al profesor Juan, porque la cosa es que él está filtrando lo que los compañeros que reparten los links para que se metan a molestar. Y yo más o menos me imagino quiénes son. Conociéndolos, me imagino ya quiénes son. Así que eso, pues chicos, voy a seguir acá. Me interesa mucho que ustedes vean las estructuras organelos que conforman la célula eucarionte. Me interesa mucho que esto sí o sí vaya en el cuaderno para que ustedes vean las estructuras que están formadas y principalmente las funciones. ¿Ok? En sus guías va. Así que no sé cuántos minutos nos quedan, Juanito. Creo que 4 minutos. Juan. No sé, se me fue el Juan. Nos están quedando bien poquito tiempo, creo que 4 minutos. Bueno, recordarles que tienen que hacer la célula procarionte, la tienen que sí o sí la tienen que mandar hoy día. Si cualquier materia, incluso he visto unas preciosas hasta hechas de papa, de una papa cortada, no sé, como si a usted se le ocurra. Pero la tarea para la próxima clase es hacerme la vegetal y la animal. También de material de desecho, nada que sea comprado. Piensen en cualquier cosa que les pueda servir que esté en su casa. Poroto, lentejas, fideo, palos de fósforo, cajita, una papa, una naranja, la parte de fuera de una naranja, como a usted se le ocurra, pero que sea algo que sea creado. Ya me interesa más lo creado que lo que se pueda comprar. ¿Están claros, chicos? Yo creo que estamos en la hora. ¿Alcanzaste a ver la guía completa? ¿Ah?
Ah, ¿pudieron ver? No. Son 9 páginas, pues, Juanito. Ah, ya, pero la otra queda para la otra semana, a eso me refiero. Me La queda otra- para la próxima clase Ya. y ya tienen tareas y ojalá que cumplan con la tarea que le di la clase pasada. Y la tarea es traspasar las funciones y la estructura de todos los organelos de la eucarionte a sus cuadernos, porque es la forma que ustedes pueden internalizar mucho más. Ahora, también la función es leer ustedes la guía completa, donde ustedes pueden ir viendo, esto profesora yo no lo entiendo, se me es complejo, me es difícil, y yo no tengo ningún problema de explicárselo paso a paso la próxima clase. Profe, Dígame, hijo. ¿será que Jean me Paul, puedes volver a explicar lo que hay que colocar en el cuaderno? ¿cuál cosa, hijo? Lo que Lo que hay tiene que que hacer, escribir sí o sí en lo el que hay que hacer en cuaderno, el cuaderno. Lo que hay que hacer. ya, la función Ajá, y estructura de los organelos de las eucariontas, lo último que puse en la pantalla, ¿ya? ya, Eso tiene ya. que sí o sí va en su cuaderno. Ahora, si usted quiere traspasar toda la guía a su cuaderno, también es bueno, porque así le permite a usted entender más y dice, oh, esto no lo entiendo, esto no me cae. Y lo marca con un lapicito y después en la próxima clase me lo pregunta. Ya, ok. Eso es Gracias. importante, Yanni, hijo. ¿Alguna duda más, chiquillo? Abigail, ¿duda? Y Profe, ya, o sea, usted ya miró eso si le que llegó el correo. Esperen, de a uno. Ya. Primero el Jean Paul. Dime, Jean Paul, ¿qué necesitas? Que si usted ya miró si le llegó lo del correo mío, de la foto. De la foto tienen que mandarla al correo de donde mandan las guías. Y yo siempre le di. ¿Ya? A ese correo le Ajá, tienen que pero mandar. sí. Sí, Ah, ya, ya. gracias. Mauricio, dime. Mauri, profe, dígame. eso que está en la guía se pasa al cuaderno, o sea, Para mí las sería lo ideal. funciones. Sí, la función y estructura sí o sí es obligación. Lo tiene que pasar. Ahora, si tú quieres, como le dije a Jean Paul, pasar todo para tú saber más o menos lo que entiendes y no entiendes, sería fantástico. ¿Ya? Lo único que es larguita, sí, pues son 9 páginas. Es un poco larga. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? Recuerden que hasta el día de la tarde, hasta la noche recibo las fotos de las células. ¿Ya? Profe, Dígame, Jonathan. ¿cuál teníamos que hacer de trabajo que estaba diciendo ahorita? La que tienen que entregar hoy día es la procarionte. No, pero lo que se tiene que escribir en el cuaderno, supuestamente. Lo que tiene que escribir en el cuaderno, la parte de la guía donde dice ¿saben los organelos de los eucariontes? Tienen que subir las funciones y la formación de esos organelos. Eso sí o sí lo tienen que escribir dentro. Fue la última parte que mostré de la guía. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Bien, chicos, ha sido un placer estar con ustedes, haberlos visto y que estén trabajando.